Te incomoda oírlo, pero es verdad, bajo presión no pierdes el control, descubres que nunca lo tuviste. Hasta que el mundo aprieta, muchos vivimos con una ilusión educada, casi elegante, creemos que gobernamos el día, que decidimos cómo sentirnos, que nuestra calma es una virtud estable. Y entonces llega una llamada, un correo, una mirada, un silencio. El pulso sube. La mente corre. La lengua se adelanta. Y aparece alguien que no reconoces del todo. La promesa de este vídeo es sencilla y exigente: si te quedas, vas a aprender a distinguir qué parte de tu vida depende de ti, qué parte no, y cómo convertir la presión, la misma que hoy te desborda, en un lugar de claridad, dignidad y libertad interior. No para volverte invulnerable, sino para volverte difícil de arrastrar. La presión no es un monstruo extraño. Es el nombre cotidiano de una verdad antigua, que la vida no negocia con nuestras preferencias. Los estoicos no lo decían desde una torre, lo decían desde la intemperie, enfermedades, destierros, pérdidas, poder, miedo. Y aún así insistían en algo que suena frío hasta que lo necesitas: lo único verdaderamente tuyo es tu juicio, tu elección, tu forma de responder. Aquí llega el primer giro. Normalmente creemos que la presión viene de fuera, del jefe, del dinero, del tiempo, de la familia, de la incertidumbre. Pero lo que te rompe no es el hecho exterior, es la historia que tu mente fabrica sobre ese hecho. Dos personas reciben el mismo mensaje: tenemos que hablar. Una se derrumba, otra respira. El texto es idéntico, el significado no. La presión, en gran medida, es interpretación. Piénsalo en una escena moderna. Estás en el metro, tarde, sin batería. La app se congela. La gente empuja. Sientes ese impulso de acelerar lo que no se acelera, de luchar contra el aire. En ese instante, lo que duele no es el retraso. Lo que duele es la resistencia: esto no debería estar pasando. Como si el mundo hubiese firmado un contrato contigo. Y cuando la realidad lo rompe, te enfadas con la realidad. Segundo giro. Creemos que el control es fuerza, apretar los dientes, insistir, dominar. Pero el control real se parece más a soltar. Soltar la exigencia de que todo encaje, soltar la necesidad de ser visto de cierta manera, soltar la fantasía de que si haces suficiente ruido, el destino se disculpará. La presión revela el punto exacto donde no estás viviendo, sino defendiendo una imagen. La verdad dura es que bajo presión sale tu jerarquía de valores. No la que dices en voz alta, sino la que manda en silencio. Si tu valor supremo es la aprobación, un gesto de desaprobación te descompone. Si tu valor supremo es la seguridad, cualquier incertidumbre te vuelve agresivo o sumiso. Si tu valor supremo es el confort, el mínimo dolor te parece una injusticia. La presión no te hace peor, te hace visible. Y esa visibilidad, aunque duela, es una oportunidad rara. Porque lo que se ve se puede trabajar. Lo que se reconoce se puede entrenar. Los estoicos llamaban a esto prosoché, atención. Una atención que no es vigilancia ansiosa, sino presencia lúcida. ¿Qué estás juzgando ahora mismo? ¿Qué estás temiendo perder? ¿Qué estás intentando controlar que no te pertenece? Imagina una discusión en casa al final de un día largo. No es la gran tragedia, es el cansancio, el plato fuera de lugar, una frase maldicha. De repente, te oyes hablar con una dureza que no querías. Luego viene la culpa: no soy así. Pero sí, por un momento, fuiste así. Y si te atreves a mirar con honestidad, descubrirás algo más incómodo: esa dureza no salió de la nada. Estaba esperando un empujón. Tercer giro. Solemos pensar que la calma es lo contrario de la presión. No lo es. La calma verdadera es lo que puede convivir con la presión sin convertirse en ella. No es ausencia de tormenta, es dirección dentro de la tormenta. La vida adulta no se mide por los días fáciles, sino por lo que haces cuando todo en ti quiere reaccionar. Una práctica simple, pero exigente, empieza aquí: antes de responder, nombra lo que ocurre. Estoy sintiendo miedo. Estoy sintiendo vergüenza. Estoy sintiendo prisa. No para excusarte, sino para recuperar el mando de tu mente. Porque cuando no nombras lo que te habita, eso que te habita te conduce. Y bajo presión, lo que conduce sin ser visto suele ser la parte más inmadura de nosotros.
Y ahora un ejemplo que quizá conozcas demasiado bien, el trabajo. Te piden algo imposible, con un plazo absurdo. La primera tentación es entrar en pánico y convertirlo en identidad: si fallo, valgo menos. Ahí nace la ansiedad, cuando un resultado externo se convierte en sentencia interna. El estoico haría otra pregunta, más sobria: ¿qué depende de mí aquí? Depende de ti pedir claridad, priorizar, decir no con respeto, entregar lo mejor posible. No depende de ti el humor del otro, la economía, la política de la empresa, el ego ajeno. Cuando separas eso, la presión pierde parte de su veneno. Cuarto giro. Mucha gente cree que el objetivo es no sentir nada. Eso no es fortaleza, es anestesia. La fortaleza es sentir, pero no obedecer automáticamente. Permitir que la emoción exista, sin que se convierta en orden. La emoción es información, no es mandato. Bajo presión, la diferencia entre una vida arrastrada y una vida dirigida es ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio vive tu libertad. Si este tipo de reflexión te ayuda a vivir con más claridad en lo cotidiano, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario con una idea concreta: en qué situación pierdes el control con más facilidad, y qué crees que estás intentando proteger ahí. Leerlo con calma también forma parte del viaje. Text. Sigamos, porque lo más difícil no es entenderlo, es aplicarlo cuando tiembla el suelo. La verdad dura de la segunda parte es esta: la presión no va a irse. Cambiarán los escenarios, los nombres, los problemas, pero la vida seguirá poniendo peso. Por eso el objetivo no es diseñar una existencia sin presión, sino construir una mente que no se quiebre cuando la presión aparece. Quinto giro. Casi siempre intentamos vencer la presión con más pensamiento. Le damos vueltas, anticipamos, ensayamos conversaciones, hacemos listas mentales. Pero una mente acelerada no es una mente poderosa, es una mente en fuga. La salida no siempre es pensar más, sino pensar mejor, y a veces pensar menos. Marco Aurelio escribía para recordarse lo obvio: esto es solo una impresión. No negaba el hecho, desactivaba el hechizo. Un ejercicio práctico para hoy: cuando sientas que sube el ruido interior, pregunta: ¿qué sé con certeza? Con certeza quizás sabes que hay un problema, que habrá consecuencias, que te sientes incómodo. Lo demás suele ser novela: me van a humillar, nunca me recuperaré, todo se va a hundir. Bajo presión, confundimos posibilidad con destino. Y vivimos como si lo peor ya hubiera ocurrido. Piensa en el miedo al fracaso. En apariencia, temes perder un proyecto, una relación, una oportunidad. Pero muchas veces temes algo más íntimo: la caída de tu narrativa. La imagen de ser competente, querido, correcto, fuerte. Por eso la presión duele tanto, porque amenaza tu personaje. Y aquí llega el sexto giro: quizá no te está amenazando la vida, te está liberando del personaje. Porque una identidad que necesita que todo salga bien es una prisión con buena decoración. Ejemplo concreto: hablas en público. Notas que te tiembla la voz. Tu mente dice: se darán cuenta. Se reirán. Perderé autoridad. Pero, ¿qué está ocurriendo en realidad? Un cuerpo humano respondiendo a la exposición. Un sistema nervioso haciendo lo que sabe hacer. El error es convertir esa reacción en vergüenza, como si la humanidad fuese un fallo. Si en ese momento aceptas el temblor sin dramatizarlo, recuperas algo esencial: la capacidad de actuar aún con miedo. Eso es coraje. No es ausencia de miedo, es fidelidad a lo importante. Séptimo giro. Solemos buscar paz como quien busca silencio. Pero la paz profunda se parece más a la coherencia. A saber qué estás dispuesto a perder para no perderte. Hay una presión que no viene de fuera, sino de dentro: vivir dividido, decir una cosa y hacer otra, querer una vida con significado pero elegir cada día lo cómodo. Esa contradicción genera una ansiedad que ningún descanso cura. Y sin embargo, cuando alineas tus actos con tus valores, aparece un tipo de calma que no depende de que el mundo coopere. Aquí entra la pregunta que los estoicos tenían siempre cerca, como una piedra en el bolsillo: ¿qué exige la virtud aquí? No como moralina, sino como dirección. En una discusión, quizá exige justicia, escuchar de verdad, no ganar. En una crisis, quizá exige templanza, no añadir fuego. En una pérdida,
Quizá exige fortaleza, sostener el dolor sin convertirlo en amargura. La presión, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un examen íntimo, quien eliges ser cuando nadie te garantiza nada. Octavo giro. La gente cree que perder el control es un accidente. A menudo es un hábito. Un hábito de reaccionar, de explicar, de culpar, de correr. Y como todo hábito, se entrena al revés, en cosas pequeñas, antes de que llegue lo grande. Practica cuando no es urgente. Practica con el tráfico, con el comentario molesto, con el retraso mínimo. Si solo intentas ser sereno en el día de la tormenta, llegarás sin músculo. Un ejemplo silencioso: recibes un mensaje que te irrita. Antes, respondías al instante, con ironía o frialdad. Ahora haces algo distinto, dejas el móvil, respiras, caminas 2 minutos, vuelves y respondes con precisión. No has cambiado el mensaje, has cambiado tu dominio. Y ese dominio no te hace superior, te hace libre. Libre de ser manejado por la prisa ajena, por la provocación, por la necesidad de tener la última palabra. Noveno giro, quizá el más importante. Control no significa conseguir lo que quieres, significa elegir tu conducta aunque no consigas lo que quieres. Porque la vida puede negar resultados, pero no debería poder robarte el carácter. Epicteto lo decía con una serenidad que hoy parece casi subversiva: te pueden impedir ciertas acciones, pero no pueden obligarte a sentir una mentira sobre ti mismo. No pueden obligarte a ser mezquino. No pueden obligarte a traicionarte. Eso, si lo decides, es innegociable. Y ahora, el cierre que no pretende consolarte, sino acompañarte con verdad. Volverás a sentir presión. Volverá el día en que el pecho se cierre un poco, en que la mente quiera huir, en que la vida te pida más de lo que te apetece dar. Cuando ese día llegue, no te preguntes cómo evitarlo. Pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo gobernar ahora, el miedo o la conciencia? Porque perder el control no es el final de nada, es una revelación. Y una revelación, si se mira de frente, puede convertirse en camino. Bajo presión no se decide si la vida te respeta, se decide si tú te respetas.